Ahí está. Entonces, como les iba mencionando, chicos, vamos a continuar con la resolución de los ejercicios, ¿ya? En la anterior clase ya hemos resuelto este tipo de ejercicios, ¿no? Hemos resuelto un pequeño circuito eléctrico, el cual tenía dos mallas solamente, mediante el método de mallas, ¿no ven? Ahora, es importante recalcarles que este circuito no tiene fuentes de intensidad de corriente, netamente fuentes de tensión o fuentes de voltaje, como quieran llamarlo también, ¿ya? Ahora, el día de hoy, vamos a resolver este ejercicio, el cual no solamente cuenta con fuentes de tensión, sino también cuenta con fuentes de intensidades de corriente. En este caso específicamente dos fuentes de intensidad de corriente. ¿Ya, chicos? Entonces, si ustedes han entendido lo que hemos visto en la anterior clase, cómo lo hemos resuelto y demás, y si lo han vuelto a resolver ustedes por su cuenta, si practicando a conciencia, aquí se hace lo mismo, ¿ya? Ahora, este ejercicio que ustedes están viendo lo he extraído de su práctica, ¿ya? A ver, ¿dónde está su práctica? Aquí está. ¿No ve? Esta es su práctica. La anterior hemos hecho este ejercicio de aquí. Obviamente lo hemos borrado esta parte para que no sea muy largo. El día de hoy estamos haciendo este ejercicio de aquí, el inciso D. Solo que yo estoy omitiendo estas partes, ¿ya? La resistencia de 5 ohms y esta fuente de voltaje lo estoy omitiendo. Porque en todo caso, para que tengamos solamente tres mallas y no sea muy extenso el ejercicio. Si es cuatro mallas, si es que trabajaríamos con toda esta malla también, sería lo mismo. ¿Ya, chicos? Sería lo mismo. Entonces, una malla más sería, ¿no? Pero para que no sea muy largo, como les digo, yo lo he borrado y estamos trabajando con tres mallas, los cuales ya tienen fuentes de intensidad de corriente. ¿Ya, chicos? Entonces, continuaremos. A ver, creo que ahí está. Vamos a empezar, ¿ya? Eh, en el examen va a venir así, ya les he mencionado. Sí o sí viene un circuito eléctrico con fuentes de intensidad de corriente, chicos. ¿Ya? Entonces tienen que saber resolver este tipo de ejercicios, tanto con fuentes de voltaje y con fuentes de intensidad de corriente. No va a venir en su examen ejercicios como este, por ejemplo, ¿no? Como este primer ejercicio que hemos resuelto nosotros, que netamente tiene fuentes de tensión. O sea, no es complicado, pues chicos, es sencillo, si practican, claro, ¿no? Sin embargo, sí o sí, o bueno, generalmente vienen los exámenes de esta forma. Este es un ejercicio de examen, este ejercicio también, este otro ejercicio también. Todos son de exámenes. Esta también es de examen, ese también es de examen. Miren, con tres fuentes de intensidad de corriente y con tres fuentes de tensión también. Y aquí lo mismo. ¿Ya, chicos? Entonces, de este tipo, así vienen los exámenes. ¿Ya? Entonces, van a practicar, por favor. Entonces, nosotros, como les decía, vamos a empezar a resolver este ejercicio donde me dice resolver el circuito. Así solamente viene, chicos. ¿Qué les quiere decir? Al decirles que resuelvan el circuito, que tienen que hallar los voltajes, corrientes y potencias, tanto de elementos activos como de elementos pasivos. Así, ese es el resumen. Eso es lo que les quiere decir todo este enunciado de aquí. ¿Ya, chicos? Ahora, de igual forma, vamos a empezar a resolver este ejercicio por el método de mallas. ¿Ya? Entonces vamos a poner por aquí, vamos a empezar con la resolución de este ejercicio y voy a poner lo siguiente, ¿ya? Vamos a poner por aquí solución. Voy a poner por aquí abajito y vamos a decir solución. Y para este caso, nosotros vamos a utilizar, como ya les he mencionado, el método de mallas. ¿Ya, chicos? El método de mallas vamos a utilizar. Hay más métodos, ¿ya? Este no es el único método, ¿ya, chicos? Pero es más sencillo realizarlo utilizando este método, resolver, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice el método de mallas, chicos? Que primeramente nosotros tenemos que, bueno, antes de poner el sentido de las corrientes, tenemos que polarizar, ¿no? ¿Qué dicen, chicos? Aquí tengo una fuente de tensión y dos fuentes de intensidad de corriente. Entonces, ustedes saben que en la fuente de tensión, la patita más larga o el terminal
más larguito es el terminal positivo y la patita más cortita el terminal negativo. Ahí está, lo estoy polarizando. En la fuente de intensidad de corriente, por donde sale la corriente va a ser el terminal positivo. Miren, la flechita me indica, ¿no? Que está saliendo por este punto, por este terminal la corriente. Entonces aquí va a ser positivo. Entonces vamos a poner positivo y obviamente aquí abajito va a ser negativo. ¿Ya, chicos? ¿Qué más? Vamos con la otra fuente de intensidad de corriente. De igual forma, por donde sale por donde indica la flechita es por donde va a salir la corriente. Entonces aquí va a ser positivo de igual forma y por donde ingresa negativo. ¿Ya, chicos? Ya está. Una vez que hemos polarizado las fuentes de intensidad de corriente y de tensión, podemos identificar que tenemos tres mallas, ¿no? Una malla, dos mallas, tres mallas. Entonces, en esas mallas nosotros tenemos que darnos un sentido de corriente. Eso es lo que hacíamos, ¿no, chicos? ¿Se recuerdan? En los anteriores ejercicios que hemos resuelto, en nuestra anterior clase, eso hacíamos, ¿no? Entonces yo voy a decir que por esta malla, chicos, a ver, así lo vamos a hacer, que por esta malla de aquí va a circular una corriente I sub 1. ¿Ya, chicos? Por esta otra malla de aquí va a circular una corriente I sub 2. Y por esta otra malla de aquí va a circular una corriente I sub 3. ¿Ya, chicos? Ahora yo les he dicho que siempre tienen que darse un mismo sentido de la corriente. Ojo, chicos. Miren, en este caso estamos asumiendo el sentido SAR, ¿no? El sentido de las agujas del reloj. Todas las corrientes. Obviamente nosotros estamos asumiendo el sentido. Cuando ya resolvamos el ejercicio y hallemos las corrientes I1, I2 e I3, si es que nos sale positivo, quiere decir que hemos asumido de forma correcta. Y si nos sale negativo, de forma incorrecta. No quiere decir, bueno, de forma incorrecta el sentido, más no el módulo, ¿no ve? El valor. Entonces, ¿qué es lo único que vamos a hacer? Vamos a corregir el sentido. Nada más, como lo hemos hecho en nuestro anterior ejercicio. ¿Ya? Entonces, continuemos. Una vez que ya he asignado las corrientes en el mismo sentido, tengo que obtener ecuaciones. ¿No ve, chicos? Tengo que obtener ecuaciones para que yo pueda hallar la corriente I1, I2 e I3. ¿Ya, chicos? Entonces, chicos, miren, voy a decir por aquí abajo. Nosotros vamos a empezar a obtener nuestra ecuación de la malla número 1. Ahora alguien me dirá, ¿cuál es la malla número 1? Obviamente por donde nosotros hemos indicado que está circulando una corriente I sub 1. Entonces esa es mi malla 1. Ustedes si quieren, chicos, pueden decir, por ahí me olvido, si ustedes quieren pueden decir que esta malla de aquí es la malla 1, le pueden poner así. ¿No ve? Aquí está, chicos, miren, aquí se los estoy anotando. Esa va a ser mi malla 1, pueden decir. Esta va a ser mi malla 2. Miren, chicos, miren, ahí está la malla 2. Y esta de aquí va a ser la malla 3. Así lo pueden poner, chicos. ¿Ya? Ya depende de ustedes. Pero yo directamente lo pongo o lo dejo así. No lo anoto nada porque ya sé que en la malla 1, que es esta de aquí, circula pues una corriente I sub 1. ¿Ya, chicos? Listo. Entonces, con esa explicación, con esa aclaración, continuaremos. Ahora, aquí, chicos, aquí, observen que en esta malla yo tengo que saber cuánto vale o qué corriente, cuánto vale el valor de la corriente I sub 1. ¿Y qué nos dice el método de mallas? Que tenemos que sumar todas las resistencias que se encuentran en esta malla, multiplicarlo por la corriente que circula en esta malla, menos la resistencia que comparte multiplicado por la otra corriente. ¿No ven? Eso es lo que nos dice el método de mallas. Sin embargo, chicos, en este ejercicio, en este caso, ya es un poco más sencillo, si se puede decir. ¿Por qué? Porque observen que esta corriente I sub 1, ¿cuánto va a valer? Prácticamente 10 amperios. ¿Por qué? Porque por esta malla que ustedes están viendo, o bueno, por esta rama, existe una fuente de intensidad de corriente. ¿De cuánto? De 10 amperios. Entonces la corriente I sub 1, ¿cuánto había valido? 10 amperios. ¿Se dan de cuenta? Ya no tenemos que estar haciendo o aplicando sumatoria de resistencias y demás.
¿Por qué estamos haciendo eso? Porque en esta malla que ustedes están viendo hay una fuente de corriente. Y esta fuente de corriente en esta rama nos indica que prácticamente I sub 1 tiene un valor de 10 amperios. ¿Ya chicos? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a decir, en la malla número 1, la corriente I sub 1, directamente, ¿no? La corriente I sub 1 tiene un valor de ¿cuánto? De 10 amperios. Entonces aquí voy a poner 10 amperios. Así se los voy a anotar. ¿Ya chicos? Pero ahora, ojo, tienen que tener mucho cuidado con el sentido. Observen que la malla 1 va así y la corriente sale del mismo terminal. Es decir, tienen el mismo sentido, ¿no ve? A ver, ¿a qué me refiero? Así viene, ¿no? La corriente, fla. ¿Se dan de cuenta, chicos? Así viene la corriente, ¿no? Los dos están coincidiendo, es decir, sale del terminal positivo, ¿no? ¿Qué dicen, chicos? Esta corriente y 1 coincide con esta terminal. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que la corriente I sub 1 aquí tiene un signo. No es necesario que lo anoten en este caso porque como está saliendo del terminal positivo, simplemente va a ser positivo. ¿Ya chicos? Tengan mucho cuidado en esta parte. Ahora, vamos a analizar. Entonces, miren, en la malla 1 ya tengo el valor de la corriente I sub 1, había sido 10 amperios, no tengo que hacer nada más. O sea que el valor de I sub 1 ya lo he hallado. ¿Se dan de cuenta? Prácticamente ya me ha dado de dato el, el circuito en este caso, resolviéndolo por este medio. ¿Ya? Listo, no tengo que hacer nada más. Ahora me paso a la malla número 2. Analizo la malla número 2. ¿No ven? Entonces voy a venir y voy a decir, ahora sí, paso a la malla número 2. Y de igual forma obtengo mi ecuación. Entonces yo vengo por aquí y digo, a ver, en la malla 2, observen que en esta malla no tengo ninguna fuente de intensidad de corriente, como era en este caso. Entonces, obligadamente, chicos, yo tengo que hacer lo que ya sabemos, ¿no ve? Sumar todas las resistencias y multiplicarlo por la corriente que circula en esta rama. ¿Ya? Entonces voy a venir por aquí. Voy a decir, a ver, aquí tenemos, ¿qué nos dice? Sumamos las resistencias de toda esta malla. Entonces, 6 más 4 me da 10. ¿No ve, chicos? Más 7, eso me da 17. Y más 8 me da un valor de 25. La suma de todas estas resistencias es 25. Entonces, aquí voy a anotar 25. Miren, chicos. 25 multiplicado por la corriente que circula en esta malla, que es I sub 2. Ahí está. Aquí voy a poner multiplicado por I sub 2. Menos la resistencia que comparte esta malla. ¿Qué resistencia comparte esta malla? Comparte dos resistencias. La resistencia de 6 ohmios y la resistencia de 8 ohmios. Entonces voy a decir menos 6 multiplicado por la corriente que circula en la malla que está siendo compartida, esta resistencia de 6. En este caso, que es I sub 1. Entonces aquí 6 por I sub 1, ¿no, chicos? Por la corriente I sub 1. Ahí está. Sigo restando, ¿no, chicos? De nuevo, menos la otra resistencia que comparte, en este caso, la resistencia de 8 ohms. Entonces voy a poner menos 8 multiplicado por la corriente que circula en la malla que está compartiendo. En este caso es la malla 3. ¿Qué corriente circula en la malla 3? La corriente I sub 3. Entonces aquí va a ser por la corriente I sub 3. Como no comparte esta malla ninguna otra resistencia más, aparte de estas dos, esto directamente va a ser igual a la sumatoria de las tensiones. Eso hemos dicho en el anterior, ¿no ve? ¿Y cuántas tensiones tengo en esta malla? Una fuente de tensión. No importa si está siendo compartida con la otra malla, chicos, no interesa. Estamos analizando esta malla y esta malla tiene esta fuente de tensión. Entonces, aquí abajo va a ser igual a la suma de todas las tensiones que existen en esta malla. En este caso, solamente una fuente de tensión o voltaje, 50. Entonces, aquí abajo voy a poner, esto es igual a 50. Pero observen
que esta corriente sale del terminal positivo. ¿No ve? Ah, entonces aquí va a ser positivo 50. Tienen que tener mucho cuidado con los signos. ¿Ya? Y listo, ya está. Esa es la ecuación que nosotros hemos obtenido para la malla número 2. Finalmente, analizamos la malla número 3. Entonces, ¿qué voy a poner para la malla número 3? ¿No ve? Eso es lo que tenemos que hacer. De igual forma, ¿no? En la malla número 3 yo tengo que obtener una ecuación. Pero observen que en esta rama, chicos, hay una fuente de intensidad de corriente. ¿No ve? Y si hay una fuente de intensidad de corriente, prácticamente la corriente I sub 3, ¿cuánto vale? 15 amperios. Entonces ya tengo de dato, ¿no ve? Ya no tengo que estar haciendo el mismo análisis que hemos realizado para la malla número 2. Entonces directamente la corriente I sub 3, ya chicos, la corriente I sub 3 es igual a ¿cuánto? A 15 amperios. ¿Ya chicos? A 15 amperios. Listo. Pero aquí hay un dato, ¿no? Observen que la corriente I sub 3 que nosotros hemos asumido, ¿de qué terminal está saliendo de esta fuente? Del terminal negativo. Entonces aquí tengo que poner un signo negativo. ¿Ya chicos? Un signo negativo. Y listo. Hasta aquí hemos obtenido ecuaciones de la malla 1, 2 y 3. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, chicos? ¿O puedo continuar? Díganme ustedes, muchachos. Sí, no, para seguir avanzando. ¿Estamos bien? Ya, ok. Gracias por la confirmación. Continuaremos entonces. Em, no puedo evitar mencionarles lo siguiente, chicos. ¿Ya? Tengo que hacerlo. En este caso es sencillo, chicos, resolver este ejercicio. ¿Por qué? Porque estas fuentes de intensidad de corriente que ustedes están viendo, estas dos en estos ejercicios, están en un extremo. ¿Se dan de cuenta? Miren, esta fuente está en un extremo aquí. Esta otra fuente está también en otro extremo. ¿A qué me refiero? A que estas corrientes no están siendo compartidas con ninguna otra malla. Si otro fuera el caso, se haría o se trataría de otra forma el circuito. Ya chicos, ahí tendríamos que aplicar el método de supermallas, que si nos alcanza el tiempo lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Pero en este caso no estamos aplicando el método de mallas porque estas fuentes que ustedes están viendo, estas dos fuentes, no están siendo compartidas por ninguna otra malla. Esta fuente es exclusivamente para la malla 1. Esta otra fuente para la malla número 3. No están siendo compartidas esta fuente ni por otra malla y esta fuente por otra malla, como es en los siguientes casos de su práctica. Por ejemplo, miren, observen aquí, esta malla, o bueno, este ejercicio que es de examen, esta fuente de 15 amperios no está en este extremo, ni en este otro extremo, ni en este extremo. Esta fuente está siendo compartida tanto por la malla 1, si nosotros lo llamamos así, y la malla 2. En ese caso, otro es el tratamiento que se debe de realizar para resolver este ejercicio. Y de igual forma, esta fuente está siendo compartida entre dos mallas, entre esta otra malla y esta malla. Ahí tenemos que aplicar el método de las supermallas. ¿Ya? Y también podemos tener ejercicios combinados. Observen aquí, en este ejercicio. Tengo dos fuentes de intensidad de corriente que están en los extremos, o sea que ya me está dando de dato, ¿no? Que en esta malla circula una corriente de 15 amperios y en esta otra malla una corriente de 10 amperios. Sin embargo, en esta otra malla o en esta otra fuente, no. Puedo observar que está siendo compartida por dos mallas, entonces tengo que aplicar en todas estas dos mallas el método de la supermalla, ¿ya? Entonces, eso quiero aclararles. En este caso está sencillo, por eso estamos viendo caso por caso. ¿No, chicos? Estamos yendo paso por paso.
Muy bien, entonces, a ver, permítanme, creo que... Listo, entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer, chicos? Alguien diría, pucha, tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. En realidad, no, ¿no? Miren, i sub 1 y es dato, i sub 3 y es dato. De la malla 2 yo puedo despejar i sub 3 y puedo calcular, o bueno, puedo despejar, en este caso, i sub 2, ¿no? Si yo despejo i sub 2, puedo calcular dicha corriente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Resolviendo este sistemita de ecuaciones, que en realidad es una ecuación con una sola incógnita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Despejar de toda esta ecuación, chicos. ¿No ven? ¿Qué es lo que tenemos que despejar? La corriente I sub 2, porque es esa la corriente que nos falta saber. Entonces yo voy a decir que la corriente I sub 2, ¿a qué es igual, chicos? A 50, ¿no ve? Menos 6 veces la corriente I sub 1, bueno, al revés, ¿no? Positivo es, ¿no? Porque estos dos términos pasan con el signo cambiado, ¿no ve? Entonces voy a tener más 6 veces la corriente I sub 1 y al otro miembro también va a pasar como positivo 8 veces la corriente I sub 3. ¿No ve? Y eso va a estar dividido entre 25. ¿No ve? Entonces, ¿cuánto le sale la corriente I sub 2, chicos? ¿Me lo pueden calcular, por favor? Reemplazando los datos claramente, ¿no? Ahora, tienen que reemplazar, miren, I sub 1 vale 10 amperios, positivo, no hay problema. Pero I sub 3 vale negativo 15 amperios. Entonces, ese negativo va a afectar a este término de aquí. ¿Ya? Entonces, eso les pido, chicos, ¿cuánto les sale? Calcúlenmelo, por favor. Un nombre, ¿ya? Menos Está bien. 0,4, dice, ¿no? Ya, entonces aquí ponemos menos 0,4, ¿no ven? Entonces vamos a venir por aquí. Y bueno, el valor que nos ha salido, menos 0,4 unidades amperios. Entonces, aquí podemos decir finalmente, ¿no, chicos? Aquí vamos a poner, ya hemos calculado, ¿no, chicos? Ya hemos calculado la corriente, o bueno, ya tenemos de dato la corriente I1, la corriente I2, lo acabamos de calcular, y la corriente I3. Pero observen que la corriente I1 es positivo, la corriente I2 es negativo y la corriente I3 es negativo también. Mil disculpas, chicos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, una vez que hemos hallado las corrientes, chicos, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Corregir esos signos negativos. ¿Ya, chicos? Entonces, aquí abajo lo vamos a corregir. Vamos a decir, finalmente, así lo voy a poner, ¿ya? Finalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a corregir pues los sentidos, ¿no ve? O sea, no hay donde perderse. Entonces, a ver, voy a decir la corriente I sub 1. A ver, ¿cuánto había valido la corriente I sub 1? La corriente I sub 1 nos ha salido positivo 10 amperios, o sea, no pasa nada. Nos indica, el signo positivo nos indica que hemos asumido correctamente el sentido de la corriente. Y es obvio, ¿no ve, chicos? Miren, este va en el sentido de las agujas del reloj y la corriente I sub 1 también va en el mismo sentido. Lógicamente es positivo, pues, ¿no? Hemos asumido correcto el sentido de la corriente. Entonces, esto simplemente es 10 amperios. Vamos con la corriente I sub 2. A ver, ¿qué ha sucedido con la corriente I sub 2? Según nuestros cálculos, nos ha salido negativo 0,4. El valor es correcto, no se tienen que asustar. La corriente es de 0,4. Aquí lo vamos a anotar. 0,4 unidades en amperios, pues obviamente, ¿no? Son las unidades de la corriente. Pero ojo, nos ha salido negativo. Entonces aquí nosotros ya no vamos a anotar el signo negativo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a corregir el sentido. Ya les he mencionado que este negativo no quiere decir que está mal, sencillamente les indica que han asumido mal el sentido de la corriente en esta malla de I sub 2, ¿ya? Esta corriente de aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a borrar este sentido de la corriente que nosotros, ojo, les recalco, hemos asumido y voy a decir que en realidad no iba en ese sentido. En realidad iba en el sentido contrario. Así iba, ¿no? Miren, lo estoy corrigiendo, ¿no? Iba en el otro sentido.
Como ya he corregido este sentido, entonces ya no es necesario que anote el negativo, ¿no ve? Es por eso que directamente 0,4 amperios. Ok, chicos, vamos con la corriente I sub 3. Vamos a venir por aquí y voy a decir que la corriente I sub 3. ¿A qué es igual la corriente I sub 3? A ver, aquí hemos venido 15 amperios, ¿no ven? Entonces voy a poner aquí 15 amperios. Pero un momento, es negativo. Ah, a ver, ¿qué ha pasado? El signo negativo, ¿qué me dice prácticamente? Que en realidad has asumido mal el sentido de la corriente. En realidad no iba en sentido horario, iba en el sentido antihorario. Y además era lógico, ¿no ve, chicos? Era lógico. Pero nosotros, o hemos dicho, yo les he indicado que siempre tienen que asumir un solo sentido de las corrientes en las mallas. Ya cuando resuelven todas las corrientes, hallan todas las corrientes, recién van a corregir. ¿Ya, chicos? Es la forma más fácil, porque de lo contrario, si al inicio asumen otro sentido, ya se van a complicar un poco aquí. ¿Ya? Entonces, como I sub 3 es negativo, aquí ya no voy a anotar el negativo. En consecuencia, ¿qué voy a hacer? Voy a corregir el sentido. En realidad, el negativo me indica que no iba en este sentido, iba en el otro sentido. Entonces, voy a venir, voy a borrar este sentido de la corriente que nosotros hemos asumido y vamos a indicar que iba en este sentido. Miren, ya lo he corregido, ¿no? Y entonces, como he corregido el sentido, ya no es necesario que anote el signo negativo. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, chicos? Los escucho. Si es que tienen dudas, preguntas o consultas. ¿Estamos bien? ¿Podemos continuar? Ya, yo creo que estamos bien, ¿no? Listo, chicos. Entonces, una vez que ya tenemos las corrientes I1, I2 e I3, ¿no? Las cuales ya están corregidas y demás, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a calcular los voltajes, corrientes y potencias, tanto para elementos activos como para elementos pasivos. ¿No ve? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, primero vamos a empezar a calcular o a resolver o a calcular, sí, ¿no? Los voltajes, corrientes y demás para los elementos, así, a ver cómo se los pongo. Lo anterior se los he puesto así, ¿no? Así nomás voy a manejar la notación. Para los elementos pasivos, ¿ya? ¿Y quiénes son los elementos pasivos? Aquellos, bueno, aquellas componentes que reciben energía. En este caso, las resistencias. ¿Ya, chicos? Ahora el ingeniero llama dipolos eléctricos activos, dipolos eléctricos pasivos. ¿Ya? Yo, elementos activos, elementos pasivos, que es lo mismo. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué elementos activos o pasivos en este caso tenemos? Resistencias. ¿Cuántas resistencias tenemos, chicos? A ver, vamos a venir. Tenemos una resistencia, dos resistencias, tres, cuatro, cinco, seis resistencias. Entonces vamos a empezar a calcular las corrientes que circulan en cada una de las resistencias, el voltaje que está cayendo y la potencia que está disipando. ¿Ya, chicos? Ahora, ustedes dirán, ¿de cuál de todas esas resistencias tú vas a empezar a calcular? Obviamente vamos a ir pues del valor más mínimo, ¿ya? Para ir en orden. En este caso, de todas las resistencias, ¿quién tiene el valor mínimo o el menor valor en cuanto a resistencias? La resistencia de 2 ohms o 2 ohmios, ¿no ve? Entonces, y así vamos a ir subiendo, ¿ya? Primero la resistencia, vamos a calcular todo para la resistencia de 2 ohms, luego para la resistencia de 4 ohms, luego de 6, luego de 7, de 8 y al finalizar la resistencia de 9. ¿Ya, chicos? Entonces, empecemos a calcular. Voy a decir, la corriente que circula en la resistencia de 2 ohms, ¿cuánto es? A ver, ¿qué corriente circula en esta resistencia de 2 ohmios? Ah, prácticamente esta corriente I sub 1, que como va en el sentido horario, la corriente sabemos que en las resistencias, la corriente ingresa del terminal positivo y sale del terminal
negativo. Observen que lo estamos polarizando. ¿Qué corriente circula, hemos dicho, por esa resistencia? Prácticamente I sub 1. ¿Cuánto vale I sub 1? Aquí lo hemos calculado, 10 amperios. Y aquí también está, ¿no? 10 amperios. Entonces aquí voy a poner 10 amperios. Así de sencillo. Listo. Ahora tengo que calcular el voltaje que está cayendo en la resistencia de 2 ohmios. ¿Qué voltaje cae en la resistencia, chicos, de 2 ohmios? Ah, alguien dirá, pero no sé cómo calcular las resistencias o los voltajes, perdón. Simplemente utilizan la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Tengo la corriente? Sí, lo acabamos de calcular. 10 amperios. ¿Tengo la resistencia? Sí. ¿Cuánto vale la resistencia? 2 ohmios. 2 por 10, 20. Ah, entonces el voltaje que cae en la resistencia de 2 ohmios había sido de 20 voltios. Prácticamente es el producto de 2 por 10, ¿no ve? Ah, entonces aquí yo voy a anotar. Aquí cae un voltaje de 20 voltios. Así de sencillo. Vamos a calcular ahora la potencia que disipa la resistencia de 2 ohmios, ¿ya? Y para calcular la potencia, chicos, ¿qué ecuación nosotros utilizamos? A la anterior se los he notado, ¿no ve? La potencia es igual al voltaje multiplicado por la corriente. Esto es lo que nosotros utilizamos. Y esto no se tienen que olvidar, chicos, porque lo vamos a ver también una ecuación similar en el segundo parcial, ¿no ve? Como ya trabajamos con corriente alterna, esto va a ser la potencia aparente, a que es igual al voltaje conjugado multiplicado por la corriente. Así es, ¿no, chicos? Entonces, no nos vamos a olvidar. ¿Ya? Entonces, estamos en primer parcial viendo esta ecuación. Estamos trabajando en corriente continua. Entonces, la potencia que disipa, ¿a qué es igual? Voltaje por corriente. ¿Cuánto es el voltaje? 20, la corriente 10. 20 por 10, eso me da un valor de 200, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que la potencia que disipa esa resistencia es de 200 vatios. O le pueden poner, si ustedes quieren, watts, ¿no? Pero el Inge creo que maneja vatios, que es lo mismo ya, chicos. Ya está. Vamos ahora con la segunda corriente. A ver, estamos yendo en orden. De 2 ohms, ahora nos toca la corriente de 4 ohms. Entonces, de nuevo, vengo aquí abajito, chicos. No es complicado, eso es larguito, eso sí, chicos, es larguito el ejercicio. Pero de ser complicado no lo es, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a decir? La corriente que circula en la resistencia. A ver, si lo voy a hacer un poco más pegado, tal vez no nos va a alcanzar espacio. A ver. La corriente que circula en la resistencia de 4 ohms en este caso. ¿Cuántos, chicos? ¿Qué corriente circula en esta resistencia de 4 ohms? Prácticamente la corriente I sub 2, ¿no? Donde sabemos que la corriente ingresa del terminal positivo, entonces aquí le vamos a poner este terminal es positivo y sale del terminal negativo. Ahí está. Entonces, ¿qué corriente circula? La corriente I sub 2. ¿Cuánto vale I sub 2? 0.4. Ah, entonces aquí anotamos la corriente de 0.4 amperios. Listo. Tengo que calcular también el voltaje que circula o que cae en la resistencia de 4 ohms. ¿Qué voltaje cae en esta resistencia, chicos? Sencillo, ¿no? ¿Cómo calculo el voltaje? Multiplico corriente por resistencia. ¿Cuánto vale la corriente? 0.4. Por la resistencia, ¿cuánto vale la resistencia? 4 ohms. Entonces multiplicamos. Eso nos va a dar un valor de 1.6 voltios. Ese es el voltaje que cae en esa resistencia. Quiero calcular la potencia que disipa la resistencia de 4 ohms. Entonces multiplico voltaje por corriente. 1.6 por 0.4. ¿No ve? ¿Qué es la corriente? ¿Cuánto de potencia había disipado? 0.64 vatios. A ver. Seguimos, chicos. Y así tienen que ser, ¿no? Uno para cada una de las resistencias. 4, vamos por esta otra resistencia. Entonces yo voy a decir, yo quiero saber la corriente que circula en la resistencia de 6 ohms. ¿No ven? Entonces, ¿dónde está la resistencia de 6 ohms, chicos? A ver, vamos a ver por aquí, por aquí. Ah, miren, aquí está la resistencia de 6 ohms. Pero observen que por esta resistencia, chicos, por esta resistencia,
circulan dos corrientes, I sub 1, que va en este sentido, e I sub 2, que también va en este sentido. Entonces, ¿cuál va a ser la corriente total que va a circular en la resistencia de 6 ohms? Chicos, ¿cuál va a ser la corriente total? Ah, la suma de la corriente I1 más la corriente I2. Si fuera una de las corrientes en el sentido contrario, ¿qué se hace? Se resta. Eso les he dicho en la anterior clase también, ¿no? En este caso, como van en el mismo sentido, se suman las corrientes. La corriente total que circula en la resistencia de 6 ohms es la suma de I1 más I2. ¿Ya? Entonces, ¿qué corriente circula en la resistencia de 6 ohms? La suma de esas dos corrientes. ¿Cuánto vale I1 más I2? A ver, 10 más 0.4, 10.4. ¿No ve? Entonces es la corriente total que circula en esa resistencia. Entonces aquí va a ser 10.4 amperios. Así de sencillo. Esta parte se entiende, chicos. Hasta aquí me están siguiendo. Eh, a ver. Listo. Una vez que hemos calculado la corriente que circula en esa resistencia, ¿qué tenemos que hacer? Calcular pues el voltaje, ¿no? Entonces yo voy a decir el voltaje que cae en la resistencia de 6 ohms. ¿Cuánto va a ser? Sencillo, ¿no? Multiplicar corriente por resistencia. Voy a multiplicar 10.4 por la resistencia, en este caso que es 6. Eso me va a dar un valor de 62.4 unidades voltios. Ese es el voltaje que cae en esa resistencia. Ahora, la potencia que disipa la resistencia de 6 ohms. ¿Cómo calculo la potencia? Multiplico el voltaje por la corriente, que vale 10.4. Eso me va a dar un valor de 648,96 vatios. Ya chicos, esa es la potencia. Les pido que me ayuden con los cálculos también, ya chicos. Me puedo equivocar yo también, ¿no ve? Por si acaso. ¿Ya? Ya está, ya hemos calculado para esta resistencia. Ojo, no hemos polarizado, ¿no? Tenemos que polarizar. Como las dos corrientes están yendo en este sentido y en este otro sentido, o sea, van en el mismo sentido, chicos, entonces está sencillo polarizar, ¿no? Sabemos que la corriente ingresa del terminal positivo, lo voy a poner de otro color para que no nos confundamos, del terminal positivo y sale del terminal negativo. Ojo que esta polarización que hemos realizado es para la resistencia. Y otros terminales que ustedes están viendo, ¿de quién es? De la fuente de tensión. Ya chicos, mucho cuidado con eso. A ver, ahí estamos, ¿no? Listo. Van a ver por qué es importante polarizar. Ahora sí van a darse de cuenta por qué. ¿Ya? Listo, vamos entonces. Continuaremos, chicos, continuaremos. Ahora voy a calcular la corriente que circula en la siguiente resistencia, en este caso, en la resistencia de 7. Lo vamos a hacer un poco más rapidito, en la resistencia de 7 ohms. ¿Qué corriente circula en la resistencia de 7 ohms? Prácticamente I sub 1. Y va en este sentido, ¿no? Va así la corriente, así se va hacia arriba. Entonces ingresa por el terminal positivo y sale del terminal negativo. ¿No ve? ¿Qué corriente? I sub 2. ¿Cuánto vale I sub 2? 0.4 también, ¿no? Entonces aquí puedo decir I sub 7 o la corriente en la resistencia 7 es 0.4 amperios. ¿Qué voltaje cae en la resistencia de 7 ohmios? Simplemente multiplico 0.4 por la resistencia que vale 7. Eso me da un valor de 2.8 voltios. Quiero calcular la potencia que disipa la resistencia de 7 ohms. Sencillamente, multiplico 2.8, que es el voltaje, por la corriente, que es 0.4. Y eso me va a dar un valor de 1.12 unidades vatios. ¿Ya? ¿Ya está? Vamos ahora aquí, chicos, vamos aquí. Estamos yendo en orden, ¿no? 2, 4, 6, 7, 8. Entonces vuelvo y digo aquí, la corriente que circula en la resistencia de 8 ohms, ¿cuánto es? Aquí tenemos que hacer un análisis, miren. A ver, vamos a venir por aquí. Esta es la resistencia 8.
o bueno, de 8 ohms. La corriente I sub 3 circula en este sentido, ¿no? Miren chicos, así. En este sentido circula la corriente I sub 3. Lo vamos a poner así de color medio mostaza. En ese sentido. Y la corriente I sub 2, porque observen que por esta resistencia, al estar compartida entre dos mallas I2 e I3, entre la malla 2 y 3, va a circular dos corrientes. Pues nosotros tenemos que calcular la corriente total que circula en esta resistencia. Entonces, I sub 3 va en este sentido. I sub 2 va en el sentido contrario, ¿se dan de cuenta? Miren chicos, va en el sentido contrario, ¿no ve? Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Hay que restar las corrientes. Ahora, ¿quién con quién? ¿Cuál resto? ¿I sub 3 menos I sub 2 o I sub 2 menos I sub 3? El mayor menos el menor, pues no. ¿Quién saber la mayor corriente entre I sub 2 e I sub 3? Obviamente I sub 3. Entonces, la diferencia de I sub 3 menos I sub 2 va a ser la corriente total que va a circular en esta resistencia. Entonces, restamos. I sub 3 que vale 15 menos la corriente I sub 2 que vale 0.4. Si ustedes restan, les va a dar un valor de 14.6, la diferencia. Entonces la corriente que circula había sido de 14.6 amperios. Ahora aquí hay que polarizar, chicos, aquí hay que polarizar. ¿A quién le hago caso? Alguien dirá, ¿no? A la corriente I sub 3, a la corriente I sub 2 o a la diferencia. ¿Cómo me guío con el signo? A ver, no, pues aquí está sencillo. ¿Cuál de I sub 2, cuál de las corrientes va a tener mayor módulo, mayor valor? En este caso, entre I sub 2 e I sub 3, la mayor corriente, la intensidad de corriente es la corriente I sub 3. Es decir, que esta corriente I sub 3 va a dominar, su sentido predomina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a polarizar de la siguiente forma. ¿A quién le vamos a hacer caso? A esta corriente, porque esta es la mayor corriente. Entonces, esa corriente sabemos que ingresa por el terminal positivo y sale del terminal negativo. Ya lo estoy polarizando, chicos. Aquí está, miren. Aquí está, ya lo estoy polarizando. ¿Ya? Esos son sus signos. ¿Ya? Ya está. Entonces continuamos, ¿no, chicos? Continuamos. Así de sencillo, no es muy complicado. Entonces voy a decir, el voltaje que cae en la resistencia de 8 ohms, ¿cuánto había sido, chicos? Multiplico, ¿no? La corriente que es 14.6 por la resistencia que vale 8, ¿no? Entonces, ¿qué voltaje había caído en esa resistencia? Un voltaje de 116.8 voltios. También quiero calcular la potencia que disipa dicha resistencia. Entonces vengo por aquí y voy a decir, aquí es igual. Lo estamos mostrando, aquí estamos, ¿no? Miren, he multiplicado, ¿no? 14.6 por 8. Me da un valor de 116.8. Quiero saber la potencia. Multiplico el voltaje por la corriente. Entonces, por 14.6, ¿no? Porque esa es la corriente. ¿Y qué voltaje o qué potencia había disipado? Un valor de 1705,28 vatios. ¿Verdad? Finalmente, chicos, nos falta esta última resistencia. Entonces, eso también lo vamos a hacer rápido. Voy a decir la corriente que circula en la resistencia de 9 ohms. ¿Cuánto es, chicos? ¿Qué corriente circula en la resistencia de 9 ohms? Prácticamente I sub 3 solito nomás, ¿no? Y como circula en este sentido, la corriente va a ingresar por el terminal positivo y va a salir por el terminal negativo. Esa polarización solamente es para la resistencia. ¿Ya? Listo. ¿Cuánto vale la corriente I sub 3? Aquí está, 15 amperios. Entonces la corriente que circula en la resistencia de 9 prácticamente va a ser 15 amperios y aquí está, ¿no? Por esta rama circula 15 amperios. Obviamente, pues va a circular también por la resistencia de 9 ohms. Entonces aquí va a ser bueno, esto va a ser igual a 15 amperios. El voltaje que cae en la resistencia de 9 ohms, ¿cuánto va a ser? La corriente que vale 15 por la resistencia que vale 9. Eso me da un valor de 135 voltios. A ver. La potencia que disipa, chicos, la resistencia de 9 ohms.
¿Cuánto es? El voltaje, que es 135, aquí está, multiplicado por la corriente, que vale 15 amperios. Entonces, por 15 amperios. Ah, ¿qué potencia había disipado? Una potencia de 2025 vatios. ¿Ya? Y listo, chicos. Como no tenemos más resistencias, ya hemos calculado eh, voltajes, corrientes y potencias para los elementos pasivos. ¿Ya? Hasta ahí terminamos con los elementos pasivos, valga la redundancia. Ahora vamos a continuar calculando voltajes, corrientes y potencias para los elementos pasivos. O activos, perdón, ¿no? Activos. Entonces, ¿qué voy a decir? Para los elementos activos, ¿no? Para los elementos activos. Y para nosotros, ¿cuáles son los elementos activos? Aquellas fuentes que suministran energía a nuestro circuito. ¿Y cuáles son esas fuentes, chicos, que suministran energías? O energía, las fuentes de intensidad de corriente. En este caso tenemos dos fuentes de intensidad de corriente y una fuente de tensión o fuente de voltaje. Esas tres fuentes suministran energía a nuestro circuito. ¿Ya, chicos? Entonces, empezaremos. ¿Ya? Empezaremos a calcular. Eh, Ahora, ¿cómo nosotros necesitamos saber, chicos, la potencia que está suministrando esta fuente de corriente a todo el circuito? Ahora alguien dirá, ¿cómo vamos a calcular esa potencia? Ya, presten atención, que aquí vamos a utilizar una de las leyes de Kirchhoff, o Kirchhoff, como le digan. ¿Ya? Una de las leyes, ¿qué me dice, chicos? Que la sumatoria de tensiones en una malla, ¿cuánto tiene que ser? Cero. Eso es lo que me dicen, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Primero voy a calcular el voltaje que cae en esta fuente de corriente, chicos. Alguien dirá, ¿pero por qué? A ver, recuerden que nosotros, ¿cómo nos damos de cuenta cuando nuestros ejercicios están resueltos correctamente? Tenemos que hallar todas las potencias, tanto de elementos activos y elementos pasivos. Y si la sumatoria de esas potencias son iguales, ¿qué quiere decir? Ah, que hemos resuelto correctamente. Entonces nosotros necesitamos calcular la potencia que suministra esta otra fuente y esta otra fuente de aquí. De tal forma que si sumamos esas potencias, dichas potencias tienen que ser igual a la sumatoria de todas estas potencias. Y de ser así, está resuelto correctamente. Entonces, el objetivo es calcular las potencias, chicos. Eso es lo que nos interesa. Y para calcular potencias, ¿qué necesitamos? El voltaje y la corriente. A ver, si bien esta es una fuente de intensidad de corriente, ya tengo pues la corriente. ¿Cuánto vale? 10 amperios. O sea, la corriente I ya es dato. Lo único que tengo que calcular es el voltaje que está cayendo en esta fuente de intensidad de corriente. Si yo determino ese voltaje, lo multiplico con la corriente y ya tengo su potencia. ¿Se dan cuenta? Pero ahora, ¿cómo calculamos ese voltaje? El voltaje que cae en estas o en esta fuente de corriente. Vamos a hacerlo utilizando una de las leyes de Kirchhoff. ¿Ya, chicos? Donde, ¿qué me dice una de las leyes de Kirchhoff? Nosotros nos vamos a concentrar en esta malla. ¿Ya, chicos? Que se los voy a poner así. Esta para nosotros va a ser ahora, bueno, nos vamos a concentrar en esta malla. ¿Ya, chicos? En toda esta malla de aquí nos vamos a concentrar. Esta va a ser nuestra mallita. ¿Por qué nos vamos a concentrar en esta malla? Porque, ¿qué me dice la ley de Kirchhoff?
que la sumatoria de todas las tensiones que caen en esta malla, ¿a qué tiene que ser igual? A cero. ¿No ve? Ah, entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir? Observen, chicos, cómo vamos a calcular el voltaje que cae en esta fuente. Entonces, yo voy a decir, el voltaje, chicos, miren, recuerden que en esta fuente de corriente, que es de 10 amperios, cae un voltaje. ¿No ve? Entonces, a ver cómo lo ponemos así. En esta fuente cae un voltaje. A ese voltaje yo le voy a llamar un voltaje B. Este es el voltaje que cae en la corriente de 10 amperios. Y yo tengo que calcular ese voltaje, chicos, este voltaje que cae en esta corriente. Entonces, ¿cómo calculamos? Utilizando las leyes de Kirchhoff. ¿Qué me dice? A ver, ¿cómo les explico esto? Vamos a empezar desde este puntito, ¿ya? Como nos estamos concentrando en esta mallita, chicos, les estoy diciendo, ¿no? Nos concentraremos en esta malla de aquí, solo en esta malla. Entonces, este para nosotros va a ser nuestro nodo, ¿ya chicos? Vamos a empezar de este nodito y vamos a dar una vuelta completa, sumando las tensiones, sumando los voltajes, ¿ya? Entonces, voy a borrar esto y este va a ser nuestro nodito. Si no les gusta ese nodo, pueden utilizar esta otra esquinita, tal vez esta otra esquinita de aquí, cualquiera, chicos. En este caso vamos a utilizar este nodito de aquí. Y vamos a ir sumando las tensiones en este sentido y vamos a llegar aquí, ¿ya? Al mismo punto vamos a llegar, ¿ya chicos? Entonces voy a venir aquí abajito chicos, aplicando las tensiones o una de las leyes de Kirchhoff. ¿Qué me dice? A ver, empiezo por este nodo, vengo por aquí. Ah, tengo un voltaje de 10 amperios. Bueno, un voltaje en la fuente de 10 amperios. Entonces voy a decir, el voltaje en la fuente de 10 amperios. Ojo, positivo. Vamos a considerar los signos de salida. Positivo. Entonces aquí voy a poner positivo. Continúo sumando, chicos. Aquí ya tengo una fuente de tensión. Lo he anotado. Vengo por aquí. Chan, aquí. Tengo, en esta resistencia va a caer una fuente de tensión. ¿Qué tensión va a caer? El voltaje en la resistencia de 2 ohms. Entonces aquí voy a poner el voltaje en la resistencia de 2 ohms. Pero ojo, estamos considerando los signos de salida. Entonces aquí va a ser menos. Aquí le voy a poner menos. Ahí está. Seguimos, ya estamos aquí. Venimos por esta malla. Continuamos. Ojo aquí. Aquí va a caer otro voltaje. Entonces lo sumo también. Menos el voltaje en la resistencia de 6 ohms. Entonces aquí voy a poner menos el voltaje en la resistencia de 6 ohmios. Continuamos sumando las tensiones, ya hasta aquí. Vengo por aquí, tengo otra fuente de tensión. Menos, estamos considerando el signo de salida, menos, entonces aquí voy a poner menos esta fuente de tensión. ¿Cuánto vale esta fuente de tensión? 50 voltios. Entonces aquí va a ser menos 50. Ya hemos sumado, chicos, ya estamos aquí, venimos, por aquí no hay nada y llegamos al mismo punto. ¿Listo? Hemos sumado todas las tensiones en esta malla. ¿Qué me dice la ley de Kirchhoff? Que la suma de todas esas tensiones tiene que ser igual a cero. ¿No ve? Y listo. ¿Qué tengo de datos? Esto es un número. El voltaje en la resistencia de 6, ¿cuánto vale? Aquí está, pues chicos, este es el voltaje, ¿no ve? Ya hemos calculado. Ahí está, ese es el voltaje en la resistencia de 6 ohms. El voltaje en la resistencia de 2 ohmios, ¿cuánto vale? No se hagan lío, también ya lo hemos calculado. ¿No ve? Ya está, ya lo tenemos de dato. Lo único que tenemos que hacer ahora, ¿qué es? De esta ecuación, despejar el voltaje que cae en la fuente de 10 amperios. Entonces voy a decir, el voltaje que cae en la fuente de 10 amperios, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuánto les sale, chicos? ¿Me lo pueden calcular? Voy a... Entonces, el voltaje ha sido 132.4 voltios. Ya tenemos el voltaje, ¿se dan de cuenta, chicos?
Ahora alguien dirá, necesitamos la corriente. Ya, entonces yo voy a decir, la corriente que circula en la fuente de 10 amperios, ¿cuánto es? Prácticamente es pues 10 amperios, ¿no ves? O sea, no tenemos dónde perdernos. Como ya tengo la corriente, que eso prácticamente nos daba de dato que era la fuente de corriente, también acabamos de calcular el voltaje. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para calcular la potencia? Sumarlo, ¿no? Bueno, no sumar, multiplicar. Entonces, la potencia que suministra la fuente de 10 amperios, ¿cuánto había sido? Tengo que multiplicar, ¿no? 132.4 por 10, eso es, ¿no? 1324, ¿no? 1324 vatios. Esa había sido la potencia que suministra esa fuente de corriente a todo el circuito. Pero ojo, no es la única fuente de corriente. Aquí también hay otra fuente de corriente. ¿Se dan de cuenta, chicos? Entonces tenemos que volver a calcular la tensión que cae en esta fuente de corriente. Lo mismo que hemos hecho aquí, vamos a hacer aquí. ¿Ya, chicos? Entonces, a ver, ¿nos da el espacio? Sí, nos da. Entonces, lo haremos, chicos. Vamos para la malla 3 para calcular el voltaje que cae en esta fuente. ¿Ya? Entonces lo mismo, chicos, miren, de igual forma voy a comenzar por este nodito y voy a ir así en este sentido y voy a empezar a sumar todas las tensiones. ¿Ya? Entonces vengo por aquí, anoto, miren, negativo. Recuerden que estamos trabajando con los signos de salida. También pueden trabajar con los signos de entrada, ¿no ve? Pero si hacen eso, tienen que trabajar todo con el signo de entrada. Si trabajan con signos de salida, todo con los signos de salida. ¿Ya? Entonces vengo por aquí, sumo, menos el voltaje que cae en esta resistencia. Entonces aquí voy a decir menos el voltaje, recuerden que estamos sumando tensiones, menos el voltaje que cae en la resistencia de 9 ohms. Vengo por aquí, más, a ver chicos, más el voltaje que cae en esta fuente de corriente que tiene un valor de 15 amperios. Entonces, más el voltaje que cae en la fuente de corriente de 15 amperios. Así lo estoy poniendo, miren. Vengo por aquí, vengo por aquí. Miren, aquí hay una resistencia y aquí va a caer también una tensión. Tengo que sumar dicha tensión. Entonces, como estoy considerando los signos de salida menos, aquí va a ser menos el voltaje que cae en la resistencia de 8 ohms. El voltaje que cae en esta resistencia. ¿Se dan de cuenta por qué era importante polarizar? Si yo no hubiera polarizado, si no hubiera puesto estos signos negativo, positivo, haciendo el análisis que hemos realizado, mm, ¿cuál considerarían? Por ahí aquí le ponen positivo y aquí lo anotan como positivo. Ya va a estar mal, ¿no? No les va a salir, chicos. ¿Ya? Es por eso que es importante polarizar cada uno de los elementos, tanto activos como pasivos. ¿Ya? Muy bien. Menos el voltaje que cae en la resistencia de 8 ohms. Continuamos por aquí. No hay nada, no hay nada. Llegamos al mismo punto. En esta malla, ¿cuántas tensiones solamente hemos sumado? Una tensión, dos tensiones, tres tensiones. Recuerden que en esta fuente de tensión está cayendo un voltaje, así lo hemos puesto en el otro, ¿no ve? Está cayendo un voltaje en la fuente de 15 amperios. Y es lo que es lo que nosotros tenemos que calcular. ¿Qué voltaje cae en esta fuente? ¿Ya? Y listo. Aquí está esa fuente, ¿no? Entonces, la sumatoria de tensiones, o aplicando la segunda ley de Kirchhoff, o una de las leyes de Kirchhoff, me dice que la sumatoria tiene que ser igual a cero. ¿Qué tengo de datos? Tengo de datos el voltaje en la resistencia de 8 ohms y el voltaje en la resistencia de 9 ohms. Lo único que tengo que hacer es despejar, pues, ¿no, chicos? Entonces voy a decir el voltaje que cae en la resistencia de 15 amperios. ¿A qué va a ser igual, chicos? ¿Me lo calculan? El voltaje de 8 ohmios, ¿cuánto es? 116.8, ¿no? Más el voltaje en la resistencia de 9 ohms. ¿A dónde está el voltaje? Aquí está. 135. ¿No ve?
Obviamente estos dos términos que están como negativo, el otro miembro se van como positivo y se suman, pues, ¿no? Más 135. ¿Cuánto les sale eso, chicos? Ujú, ujú, ujú. 251,8. Ya, gracias. 251,8 voltios. ¿No ve? Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya tengo el voltaje en la fuente de corriente. Había sido 251,8 voltios. Necesito ahora la corriente. Ah, la corriente que circula en la fuente de 15 amperios prácticamente es pues 15 amperios. ¿No ve? Ya está. Como yo quiero calcular la potencia, ya puedo calcular la potencia. La potencia que suministra la fuente de 15 amperios, prácticamente ¿a qué va a ser igual? A 15 por 251,8, el producto, ¿no? ¿Cuánto les sale eso, chicos? 3.777. Ya, gracias. 3,777 unidades vatios. ¿No ve? Y ya está. Para el cálculo de la corriente, chicos, aquí, siempre calcular potencias para fuentes de corriente es un poquito demoroso, chicos. Han visto que hay que utilizar la segunda ley de Kirchhoff, o bueno, una de las leyes de Kirchhoff. ¿Ya? Van a darse de cuenta que ahora para la fuente de tensión es como lo hemos hecho la anterior ocasión, ¿no ven? En el anterior ejercicio. Entonces aquí ya va a estar fácil, ¿ya? Ya hemos calculado el voltaje y la potencia que disipan estas, o bueno, que suministran estas dos fuentes de corriente. Para la fuente de tensión ya va a ser más sencillo. Entonces, ¿qué voy a decir? A ver, ahora sí calcularemos la potencia para la fuente de tensión o voltaje, como quieran llamar. También fuente de tensión o fuente de voltaje. ¿Ya, chicos? Entonces voy a decir, el voltaje que suministra la fuente de 50 voltios, ¿cuánto es? Prácticamente es solamente, es lo mismo, 50 voltios. ¿Qué más? La corriente que circula en bueno, la corriente que circula en la fuente de 50 voltios, ¿cuánto será? ¿Cómo puedo calcular esa corriente, chicos? A ver, alguien dirá, pero ¿cómo calculo? Pero ya está, pues, ¿no ve? Recuerden que por la corriente, por la resistencia número 6, bueno, por la resistencia de 6 ohmios, circula una corriente total que nosotros ya hemos calculado, ¿no ve? ¿Cuál es esa corriente y en qué sentido iba? Como estas dos corrientes se están sumando, la corriente total también va en este sentido, ¿no ve? Así va, ¿no, chicos? ¿Qué dicen? ¿Qué corriente había circulado en la resistencia de 6 ohms? Venimos por aquí a ver la corriente. Hemos calculado que había circulado 10,4 amperios. Entonces vengo por aquí y anoto esa corriente que circula en esa fuente de intensidad, o en esa fuente de voltaje que había sido un valor de 10,4. 10,4 amperios. Pero mucho cuidado aquí, chicos, mucho cuidado aquí. Por eso es que lo estoy haciendo con colorcitos, paso y paso y demás. Esta corriente, observen que va a venir así, ¿no? Va a pasar quédate un momentito. Va a pasar por este punto, va a pasar, ¿no? Esa corriente, así va a pasar. Por aquí va a pasar, ¿no? ¿Qué dicen, chicos? Va a pasar así, por este sentido. Así, en ese sentido va a circular esa corriente. Observen que esa corriente, esta corriente de 10,4 amperios, de esta fuente de tensión está saliendo ¿de qué terminal? Del terminal negativo. Miren, esa corriente sale del terminal negativo. Ah, ya. Entonces aquí hay que ponerle un signo negativo. ¿Por qué? Porque sale pues del terminal negativo de la fuente de
tensión, chicos, de la fuente de tensión o la fuente de voltaje. Eso es importante, chicos. ¿Ya? ¿Se ha entendido? Antes de, bueno, seguir con el cálculo, ¿se ha entendido esta parte, chicos? ¿Qué dicen? ¿Se entiende por qué el signo negativo? Por eso tienen que hacerlo analizando. ¿Se entiende esta partecita, chicos? Ya, espero que sí. Como ya tenemos el voltaje y la corriente, puedo calcular la potencia, ¿no? Entonces voy a decir, la potencia que suministra la fuente de 50 voltios, ¿a qué es igual? Al producto de estos dos, pues no ve, de la corriente por el voltaje. En este caso, como voy a multiplicar positivo por negativo, me va a dar pues aquí negativo. Entonces lo anotan nomás, chicos, no se van a hacer lío. Negativo, listo. Ahora si multiplican, ¿no? 50 por 10.4. Les va a dar un valor de 520. Entonces vienen aquí 520 vatios. Y listo. Ya hemos calculado, chicos, eh, para los elementos activos en este caso, hemos calculado los voltajes, potencias, corrientes que circulan en esos elementos. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿cómo nosotros nos damos de cuenta que nuestro ejercicio está resuelto correctamente, chicos? Hemos dicho que la sumatoria de las potencias de los elementos activos tienen que ser igual a la sumatoria de las potencias de los elementos pasivos. Es decir, que la suma de todas estas potencias de aquí, chicos, de todas estas potencias, tiene que ser igual a la suma de estas tres potencias que nosotros hemos calculado. Y si no son iguales, algo hemos hecho mal. ¿Ya? Entonces, bueno, pues aquí es donde si ustedes han hecho bien y si nosotros también hemos hecho bien, nos tiene que salir, pues tienen que igualarse las potencias. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a sumar. ¿Ya? Entonces voy a decir por aquí, chicos, la sumatoria de las potencias suministradas, bueno, potencias disipadas, ¿no? Porque recuerden que estas resistencias disipan potencia, ¿ya? Entonces aquí voy a poner sumatoria de potencias disipadas o sumatoria de potencias en los elementos pasivos, así hemos puesto la anterior, ¿no? Pasivos, ¿a qué va a ser igual, chicos? Tenemos que sumar, ¿no? Súmenmelo, por favor, muchachos. Vamos a grabar. Ahí está, entonces la suma, miren, de las potencias de los elementos pasivos, de todos estos elementos, 4581. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? De igual forma, ¿no, chicos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a agarrar todas estas potencias y las voy a sumar, ¿no, chicos? A ver, ¿dónde lo podemos? Aquí abajito nomás lo vamos a sumar. Ya lo voy a poner como hace rato. Hasta mientras, súmenmelo, por favor, chicos, esas tres potencias. Ahora, el negativo, alguien dirá, ¿pero qué hago con el negativo? Le ponen nomás, pues no, chicos, 1324 más 3777 más menos 520 o menos 520, ¿no? Pues, leyes de signo, lo demás, el positivo se va a suprimir, ¿no? Entonces, esto va a ser la sumatoria de las potencias en los elementos activos, así lo vamos a poner. ¿Cuánto les sale, chicos? 1300, 4581. 4581. Sí, lo mismo. 4581 vatios. ¿No ve? Entonces, ¿qué podemos observar, chicos? Miren, lo voy a poner así, en una especie de burbujita. ¿Qué se puede observar, chicos? Que la sumatoria de las potencias de los elementos activos, bueno, elementos pasivos
y activos. ¿Cómo son esas potencias, chicos? Son iguales, ¿no ve? Y si son iguales, ¿qué quiere decir? Que nuestro ejercicio está resuelto correctamente. Tanto las corrientes, voltajes y potencias hemos calculado de forma correcta y de igual forma aquí. ¿Ya, chicos? De igual forma aquí. Entonces, automáticamente podemos asegurar que ya tenemos aquí 30 puntos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, chicos? Donde más suelen equivocarse, y me incluyo, chicos, donde más solemos equivocarnos es en estos puntos, chicos. Aquí. Aquí es donde nos equivocamos. Por ejemplo, se olvidan algunos de hacer este análisis, de ponerle este signo negativo. Todo influye, pues chicos, por eso tienen que hacer un análisis, tienen que resolver concentrados su examen. ¿Y cómo lo van a hacer? Obviamente, pues practicando, resolviendo la práctica que les he dado. Tienen que hacer, resolverlo realizando el análisis que nosotros hemos realizado. ¿Se entiende, chicos? Y de esa forma les va a igualar las potencias. Ahora, en este caso ha sido exacto, ¿no? No siempre es así, puede variar por decimales, ¿no? Pero hasta por ahí tiene que ser igual las potencias. ¿De chicos? ¿Dudas, preguntas, consultas? Chicos, a ver, voy a pausar un momento.